Pero en tercer lugar vemos los resultados de su socorro. En el versículo 31. ¿Cuáles eran los resultados de la demostración del poder de Cristo? Jesús, en primer lugar, quitó las discapacidades de estos enfermos. Los mudos hablaban, los mancos estaban sanos, los cojos andaban, los ciegos veían. Eso es la descripción del versículo 31, del resultado inmediato, directo de la sanidad de estas personas. Cada uno de ellos estaba haciendo algo que antes no podía hacer. Jesús había cambiado sus vidas y había quitado sus discapacidades. Jesús es el único que puede hacerte vivir de la manera que Dios planeó para ti. Nos describe a los mancos sanados. Interesante. Mancos, aquellos que habían perdido una extremidad, que ya no la tenían más, eran sanados. Cristo no solo hace una obra rectificadora o restauradora, sino que hace aquí una obra creadora y coloca un brazo donde no había. Coloca una pierna donde no había. Jesús crea un brazo o una pierna y la coloca en el cuerpo de esta persona. ¿Cómo lo hizo? ¿O en qué orden? Los detalles aquí no se nos dan. Solo se nos dice que fueron sanados. Y quizás digas, pero ¿cómo pudo hacerlo? Jesús es Dios. Él es el creador del universo. No le sería difícil crear una mano, un brazo o una pierna. Y cuando Jesús toma a un pecador que viene a Él trayéndole sus pecados y problemas y los coloca al pie de la cruz, Jesús no solamente hace una obra de restauración en esa vida, sino que hace una obra de creación también. Toma a un muerto y le da vida. Como dice Pablo en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él toma a un ciego y lo hace ver. Como dice Pablo en 2 Corintios 4:4 al 6, y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz ahí en la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. También toma a una persona natural y la hace nacer de nuevo, espiritualmente. Dice en 2 Corintios Pablo, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, una nueva creación. Pero no solamente Jesús quitó las discapacidades de estos enfermos, Jesús también causó que las multitudes se maravillen. Eso es lo que dice, de manera, en versículo 31, de manera que la multitud se maravillaba viendo estas cosas. Se maravillaba, maravillarse implica admirar. Posiblemente había maravilla por parte de los sanados. Aquellos que eran sanados eran maravillados, se maravillaban de Jesús. Los sanados estaban maravillados por su propia sanidad. Ellos habían venido para ser sanados, pero todavía estaban maravillados cuando fueron sanados. Esa maravilla es un gozo desbordante. Algunas veces nosotros pedimos cosas del Señor confiando que Él nos puede dar eso, lo que nosotros le pedimos, pero igual nos maravillamos cuando lo hace. Creo que eso es una respuesta sana. Los sanados estaban maravillados también por la sanidad de otros. Un manco que era sanado estaba maravillado porque Dios sanó a un ciego y le dio la vista. Cada enfermo vino con necesidades diferentes. No todos los ciegos habían perdido de la vista de la misma manera. Algunos por accidente, otros por nacimiento, otros por alguna enfermedad, aún de diferente índole. Sin embargo, Jesús actuó de manera poderosa sanando a cada necesidad particular. Y es hermoso poder ver la obra de Dios individualmente en las vidas de los creyentes. A pesar de que en general todos tenemos las mismas necesidades. Difieren en situaciones y en intensidad. Y aparte de esas necesidades generales que tenemos
tenemos también necesidades individuales que son diferentes los unos de los otros. Pero Jesucristo nos atiende a cada uno en particular, obrando de manera individual. La manera en que Jesús obra en un creyente puede ser muy diferente a cómo lo hace en otro. Y eso debe causarnos maravilla. Ver la obra de Dios en otro. Cuando escuchamos el testimonio personal de cómo Dios proveyó por alguna necesidad física particular o cómo obró en el corazón trayendo un cambio necesario en la vida, nos asombramos. Porque Dios actuó maravillosamente en la vida de una manera radicalmente diferente a la que actuó en mi vida. Y allí nos asombra la sabiduría, el poder, la omnisciencia, la bondad y la creatividad de Dios. No solamente había maravilla por parte de los sanados, sino también había maravilla por parte de los testigos de estas sanidades. Aquellos que no estaban enfermos, pero habían traído a estos enfermos. Eran testigos oculares. La Biblia dice, viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver, viendo estas cosas. Lo que gatillaba esta maravilla era ser testigo ocular de estas sanidades. Había personas que nunca habían experimentado una obra dramática como una sanidad instantánea y completa de una enfermedad o discapacidad grave. Y ellos se maravillaban porque nunca habían visto nada igual. Habían escuchado que Jesús de Nazaret sanaba enfermos. Y habían venido a verlo con sus propios ojos y no podían creer lo que veían. Estaban asombrados. Otras expresiones de maravilla en los evangelios se nos describe también. Dice, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Algunas veces la maravilla también estaba mezclada con temor. Nos dice el Evangelio, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y cuando Jesús resucitó a una niña, luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Y cuando Jesús anduvo sobre el mar, dice que subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. La obra de Jesús, cual sea, debe producir maravilla en nosotros, porque Él hace todo muy bien. El salmista dijo en el Salmo 118, 23, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Si no nos maravillamos a lo que Dios hace, hay algo mal en nuestro corazón o en nuestra vida. Y es cierto que el asombro puede provenir de la dureza de un corazón, porque no esperamos que Dios haga algo o que pueda hacer algo en particular, pero algo asombroso o asombrarnos por algo que Dios hace siempre es saludable. Y a menudo expresamos nuestro asombro a través de los cantos, así como el salmista en el Salmo 98:1 dice, cantad a Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Así que Jesús causó que la gente que quitó las discapacidades de estos enfermos y también causó que las multitudes se maravillen, pero también Jesús causó que la gente glorifique a Dios. Dice, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús vino para glorificar al Padre. Él dice en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esa palabra glorificar significa estimar o rendir glorioso, alabar. Ellos reconocieron el poder y la bondad de Dios. La gente reconoció que Él había demostrado ese poder que se había demostrado en Jesús, era el poder de Dios. En su predicación el día de Pentecostés, Pedro reconoció lo mismo, que Dios hacía sus obras por medio de Jesús, diciendo esto, Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Así que la gente daba gloria a Dios por lo que Jesús hizo en las vidas de otros. Y nosotros también debemos bendecir al Señor
cuando vemos que otras personas experimentan las misericordias de Dios, no solo cuando nosotros las experimentamos. Quizás digas, pero Dios nunca me sanó de una enfermedad grave o una discapacidad grave. No necesito agradecerle tanto. Pero si Dios nos ha preservado de nacer ciegos, mudos, mancos o cojos, tenemos tanta razón para agradecer al Señor como si nos hubiera sanado de esas enfermedades o discapacidades. Debemos ser agradecidos. La gente daba gloria al Dios de Israel. Estamos hablando de la región de Decápolis, donde probablemente estaban aquí. Esa región era una región poblada también por los gentiles. No era tan propagada la fe de Israel. Y es posible que la mayoría de la multitud aquí no era judía. O si eran judíos, si eran judíos, se habían enfriado en su fe. Pero ahora, viendo estas cosas, viendo el poder de Dios, viendo la misericordia de Cristo a estos enfermos, estaban enfrentados a la realidad del poder sobrenatural de Cristo. Muchos reconocieron la obra de Dios, del Dios de Israel, allí. El Dios al que no estaban honrando como debían. Y comenzaron a hacerlo. ¿Estás honrando al Dios de la Biblia como debes? ¿Has recibido misericordias de Él por las cuales aún no le has honrado con una vida obediente a Él? Hoy te invito a hacerlo. Ven a Él, acércate a Él, ponte a sus pies, tráele tu pecado, tráele tus problemas. Y Él va a atender. Él va a atenderte personalmente, poderosamente, y Él va a hacer una gran obra en tu corazón y en tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, danos de tu gracia para que podamos venir a ti, cual sea el problema que tengamos, sea la persona que seamos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, que vengamos a ti, humillándonos, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestro problema, y que encontremos socorro y solución en Cristo. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.